24 minutos después de la 1 de la tarde en este francotirador de RMX. Ante la falta de consenso entre legisladores para la consulta sobre revocación de mandato que se realiza el mismo día de las elecciones intermedias, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso esta mañana en La Lagañera que fuera el próximo 21 de marzo del 2021 el día en que se pueda considerar para esta consulta sobre la revocación de mandato. Varios temas que tratar hoy. Le agradezco mucho a Pamela San Martín, consejera del Instituto Nacional Electoral, que nos acompaña este mediodía en Francotirador. Consejera, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Saludos a tu auditorio. Oye, en primer lugar, tu opinión acerca del anuncio hoy del presidente López Obrador. Dice, hay falta de consenso entre legisladores para la consulta sobre revocación de mandato. Propongo que se haga el 21 de marzo en 2021. A ver, me parece que el tema de la revocación de mandato sin duda debe ser materia de discusión, y discusión a partir de lo que es la figura de revocación de mandato, quién puede promover la figura de la revocación de mandato y cuándo se debe hacer, en su caso, un ejercicio de esta naturaleza. La revocación de mandato por naturaleza es un ejercicio que corresponde a la ciudadanía o a la oposición que está inconforme con el mandato de un presidente. Y en esto, las reglas y requisitos que se establezcan deben, me parece, partir de esa premisa. Y en el caso de la fecha en la que se lleva a cabo un ejercicio de esta naturaleza, creo que lo que no podemos obviar son las reglas que deben de ir asociadas a un ejercicio así. Y si esto se hace en el marco de un proceso electoral o en un año en el que se llevan a cabo elecciones, esto puede generar un impacto sin duda en la equidad que debe de regir los procesos electorales. Recordemos que principalmente desde el 2008, a partir de la experiencia del proceso electoral del 2006, lo que se estableció en la Constitución son reglas muy fuertes para que precisamente los servidores públicos no intervengan en los procesos electorales, es decir, para que no haya una participación de los servidores públicos en el marco de los procesos electorales. Y esto surge también pues de la experiencia electoral del 2006, la actuación de Fox, etcétera, en ese proceso electoral, y creo que no podemos mirar un ejercicio de esta naturaleza al margen de las implicaciones que tendría en otras reglas constitucionales que nos hemos dado precisamente para generar condiciones de competencia equitativas en un proceso electoral. Consejera, parece que al presidente le gusta estar al margen. Bueno, creo que esto en este momento es una discusión que se debe de dar en el Poder Legislativo, y que estos temas deben de estar sobre la mesa. ¿Cómo generar las condiciones para garantizar la equidad? ¿Qué garantías también se le darán a los distintos actores políticos para que mantengamos un contexto de equidad en la competencia política? Ok, bueno, la Cámara de Diputados inició los foros para analizar la nueva reforma electoral y de Estado impulsada por Morena. El Partido Acción Nacional rechazó apoyar una reforma impulsada desde el gobierno tras considerar que debilitaría las instituciones bajo el argumento de austeridad. El consejero presidente del INE, todos vimos ese video, Lorenzo Córdoba, se refirió a estos cambios en la reforma electoral, o que incluiría la reforma electoral y que se discute en el Congreso de la Unión. Dice, son bienvenidos siempre y cuando no vulneren la autonomía del máximo órgano electoral del país para crear algo nuevo, o a partir de improvisaciones, ocurrencias o de plano malas intenciones, pues dar esos pasos. Déjame agregar, querida consejera, lo que dijo Pablo Gómez, que propone desaparecer el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué opinión te merecen estas posturas, Pamela? Me parece que tenemos que partir de una premisa que es: generalmente después de un proceso electoral presidencial, en nuestro país hemos llegado a una reforma electoral, pero ¿con qué propósito? Precisamente para atender las problemáticas que se advirtieron, principalmente desde la oposición, desde los perdedores de la elección, en relación con el proceso electoral que inmediato se vivió. Y es a partir de esa experiencia, de esas preocupaciones, de esas garantías que se tienen que generar para poder acudir a un nuevo proceso electoral, que suele ser el trasfondo de una reforma electoral. Y en este contexto me parece que las preguntas deben de dar un paso atrás.
qué es lo que estamos buscando mejorar, cuáles son los problemas que estamos buscando resolver en nuestro sistema electoral y a partir de ello, cuál es la mejor vía para hacerlo. De pronto se dan las discusiones en torno a si deben desaparecer los soples o no deben desaparecer los soples, si debe ser un INE centralizado o debe coexistir con los organismos públicos locales, y no es una respuesta directa, simple y binaria. La discusión es para qué queremos una autoridad centralizada o para qué queremos la coexistencia con los organismos públicos locales, y en cualquiera de los modelos que se decida, cuáles son los cambios que se requieren para que ese modelo sea posible. Hoy, un INE que se hiciera cargo de todas las elecciones no podría hacerlo en el marco de la legislación que tenemos. Hoy no está resuelto cómo lo haría. ¿Es resoluble? Me parece que sí, pero tendrían que generarse los cambios y las modificaciones para que lo pudiera llevar a cabo. ¿Es posible también fortalecer la actuación de los organismos públicos locales, las reglas de coordinación con el Instituto Nacional Electoral? También es posible. La pregunta es, discutamos cuáles son los elementos que se tienen que fortalecer en nuestro modelo en una decisión o en otra. Y todo me parece a partir, insisto, de una premisa fundamental. ¿Qué es lo que queremos fortalecer? ¿Qué es lo que queremos mejorar? Y creo que indispensablemente esto tiene que pasar por una visión que ponga en el centro de la discusión lo que es el mandato de las autoridades electorales, que es garantizar el ejercicio de derechos fundamentales a las ciudadanas y a los ciudadanos en este país, del derecho humano a votar y ser votado. Lo de Pablo Gómez es una ocurrencia, son malas intenciones. A ver, me parece que tenemos que analizar cuáles son los elementos de mejora del Instituto Nacional Electoral. Yo creo que no podemos obviar todos los avances democráticos que hemos tenido, y la estructura del Instituto Nacional Electoral abreva de lo que fue el Instituto Federal Electoral, que partió de cantidad de cambios desde los 90 para acá, precisamente para garantizar que contemos con un padrón confiable, para garantizar que contemos con una estructura profesional de servidores públicos que forman parte de un servicio profesional de carrera y que saben hacer las elecciones, que saben realizar sus actividades y que son un gran activo del Estado mexicano. Y tenemos un conjunto de reglas en el Instituto Nacional Electoral que son las que rigen el funcionamiento de nuestro modelo electoral, que se han construido a partir de la experiencia y a partir también de un contexto que es real, que es la desconfianza entre los distintos actores políticos. Y eso es algo que no cambia de la noche a la mañana. Nosotros recordemos que en el 2000, con la alternancia en el Ejecutivo Federal, de pronto se pensó que ya había habido un cambio democrático irreversible, y después tuvimos el 2006. Entonces creo que lo que tenemos es que aprender de la experiencia y dar un paso atrás antes de tomar una decisión de cuáles son los cambios que requerimos. Y en esos cambios ver qué tenemos que preservar, qué de lo que tenemos es un avance democrático y debemos preservarlo. Y me parece que las reglas, procedimientos e instituciones que hemos creado son parte de esa fortaleza. ¿Y qué tenemos que cambiar para generar, por ejemplo, mejores condiciones de competencia entre los distintos actores políticos, para generar un mayor control sobre el recurso que es empleado en los procesos electorales, un mejor control sobre los recursos públicos que pueden ingresar en las contiendas electorales o la influencia que pueden haber de servidores públicos en las contiendas electorales, y por supuesto el papel de las propias consejeras y consejeros que tenemos nosotras y nosotros en el Consejo General para fortalecer esas reglas. Pero me parece que la discusión debe ir por ese lado. Muy bien, muchísimas gracias, consejera. Gracias a ti, Nacho, y nuevamente saludos a tu auditorio. Gracias, 33 después de la 1.